Bienvenidos a Entre Muros y Sueños, un espacio creado por el Grupo Empresarial Izarco para que te mantengas actualizado sobre las novedades del sector inmobiliario y de la construcción. Bienvenidos al primer episodio de Entre Muros y Sueños, un podcast del Grupo Izarco creado para ustedes. Mi nombre es Sebastián Gillet, yo soy el director de mercadeo y hoy vamos a tratar un tema muy importante con relación a la construcción en alturas en Bogotá. Para eso me acompañan tres personas muy especiales, todos relacionados de alguna manera con el campo de la construcción. El primero de ellos es Abel Guevara, él es gerente de Azulado Inmobiliario. Abel, ¿cómo va? Hola Sebastián, muchas gracias por la invitación y aquí a compartir un rato de estos temas que son bien importantes para el desarrollo de la ciudad y de las urbanizaciones, ¿no? De los urbanismos. Buenísimo. La segunda invitada especial que tenemos es ingeniera ambiental. Ella se va a encargar de darnos ese toque sostenible a esta conversación y de ayudarnos a entender cómo podemos hacerlo sin afectar este planeta. Catalina, te doy la bienvenida. Hola, mucho gusto, Catalina Fajardo. Muchas gracias, Sebas, por la invitación y bueno, aquí súper chévere en esta conversación de construcción sostenible también. Por último, pero no menor, alguien de la casa. Tenemos a Jesús Sánchez. Jesús es uno de nuestros arquitectos del grupo de diseño. Jesús, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, Sebastián. Hola a todos. Pues contento de estar aquí en este evento, muy importante para nosotros como Grupo Izarco. Como les venía diciendo, en el capítulo de hoy vamos a conversar acerca de la construcción en alturas y más yo creo que teniendo en cuenta muchas cosas que están pasando hoy con Bogotá. Venimos de unos días en donde hay racionamiento de agua, posiblemente vamos a entrar también a un tema energético bien importante y hay otro no menor que yo creo que es muy afín al tema que vamos a conversar y se trata de la sobrepoblación que pudiera llegarse a dar en Bogotá. Entonces, para entender eso, yo primero quisiera lanzarles una pregunta a todos y es ustedes, ¿qué opinan acerca de la construcción en alturas? ¿Cómo puede ser benéfica o no para Bogotá? ¿Quiere Abel? Pues Sebastián, la construcción a alturas ha sido yo creo que uno de los hitos más importantes que ha pasado en el tema de urbanismo, en el desarrollo del ser humano como tal. Desde que Otis se inventó el ascensor, que fue lo que permitió construir en alturas, ese ha sido el boom que han experimentado las ciudades. Construcción en alturas, edificaciones en alturas hace que todos podamos vivir mucho más juntos en ciudades que no se extiendan tanto y estos para Bogotá, por ejemplo, es un factor importante porque cada vez los espacios de la disponibilidad de terreno son más reducidos. Entonces, en ciudades tan grandes como Bogotá, que se proyectan que la población va a crecer muchísimo, cobra mucha importancia, por ejemplo, el tema del tráfico, la disponibilidad de espacios, no solamente privados, sino el equipamiento que tiene la ciudad es limitado. Entonces, en la medida en que hayan zonas que se puedan densificar verticalmente, pues se pueden aprovechar más estos espacios y la ciudad va a poder ofrecer más servicios, digamos, a su población. De acuerdo, de acuerdo. Me gustaría escucharlo a Jesús. ¿Usted qué opina acerca de esta construcción en alturas? Bueno, digamos, un poco en la línea de la respuesta de Abel, pues está obviamente el poder contener la ciudad hacia la expansión urbana, hacia las conurbaciones, ¿sí? Por eso también, este principio se da, digamos, en los inicios del urbanismo del siglo XX. Pero hay un tema adicional a la densificación que está relacionado con el concepto de ciudad global, ¿sí? La ciudad global lo que implica es que necesitamos concentrar bienes y servicios, ¿sí?, para poderlos compartir. Entonces eso hace que los edificios en altura no solamente se concentran personas para vivir, sino se concentra también información, bienes y servicios, que es una de las cosas más importantes de la concentración y de la verticalidad, ¿sí? Y ahora con todo lo que tenemos a mano de los medios de comunicación, de las redes, estos edificios se están convirtiendo en nodos de información. Entonces eso es un complemento un poco a esa argumentación de por qué los edificios en altura. Bien. Catalina. Bueno, pues según el Banco Mundial, al 2050 el 70% de la población se va a concentrar en ciudades. Entonces, pues hablando también del tema ambiental, un poco mezclándolo con lo que está pasando con este fenómeno, pues digamos que ya
mucha población del campo también ha migrado a ciudades. Creo que es una solución que se requiere adicional porque el uso, o sea, el suelo también es un recurso escaso, ¿no? Entonces, digamos que la verticalidad permite que podamos aprovechar ese espacio para generar pues más, o sea, que puedan estar más personas y también en conjunto con muchos recursos asociados a ellos, por ejemplo, de salud, bueno, de educación. ¿Cuál es el reto ahí? Que de verdad empecemos a mirar que estas edificaciones también tengan conceptos sostenibles, porque obviamente, digamos, vamos a centrar mucha población a nivel vertical. Obviamente, en el caso del suelo, hablando del recurso, lo vamos a aprovechar, pero ¿qué pasa con otros recursos? Por ejemplo, en el uso del agua, en el uso de la energía, pues eso sí no se va a poder disminuir porque cada quien tiene sus propias necesidades de bañarse, de consumir agua, de alimentarse. Entonces, así es donde digamos que tenemos todos estos retos y también a nivel pues, de tecnologías de bajo consumo, de certificaciones, para que de verdad podamos reducir, o sea, la presión que tenemos ahorita en el consumo de recursos naturales, como por ejemplo en el caso del agua, que ahorita ya vemos que de verdad este racionamiento inició y tenemos que disminuir el consumo, tenemos que ser más eficientes en el uso de los recursos. Entonces ahí creo que sí, que es muy, muy buena la solución, pero que también hay el reto de cómo estas construcciones pueden ser sostenibles y disminuir el consumo de recursos y también en la construcción cómo podemos disminuir el impacto que tiene, por ejemplo, a nivel de diseño, de cuando se construyen, también pues, cuando ya están edificadas y en su uso. Bueno, muy bien. Han tocado temas muy chéveres. Yo creo que la mayoría de los que han dicho los vamos a tratar. Me gustaría arrancar por uno en particular y es la sobrepoblación. Yo creo que uno sale, y no es mentira, sale a Bogotá a las calles y uno ve una aglomeración de personas, de vehículos, inclusive hasta de edificios, que ya hasta los mismos bogotanos la estamos empezando a sentir. Además de eso, la llegada de extranjeros, tú ahorita, Catalina, lo mencionaba, la llegada de personas del campo hacia las ciudades, pues está generando un nivel de población bastante alto para Bogotá, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿ustedes creen que esta construcción en alturas no sería una forma de incrementar esta situación de sobrepoblación en Bogotá? Bueno, digamos que habría que como separar en dos campos la pregunta. Uno es el tema de sobrepoblación, tiene que ver más con natalidad, control de natalidad y cómo la sociedad y la población crece en función de, digamos, de determinado sitio, en este caso pues Colombia y Bogotá. El otro campo es más como por el lado de qué tanto beneficio generan realmente los edificios, las edificaciones en altura. Y ahí digamos que hay muchas opiniones, pero yo creo que es un beneficio en la medida en que se sepa hacer y sea planeado. Digamos que ahí es donde está el reto porque la planeación la hace el gobierno de la ciudad, las administraciones, las alcaldías, pero el edificio lo hace un privado que es un constructor y unos compradores que son unos clientes con unas motivaciones particulares. Entonces, yo creo que si fuera indiscriminadamente que se puede hacer en toda la ciudad altura y crecer como desorganizadamente, sería algo malo. Pero en la medida en que uno logre planear las zonas, pues entonces habrá más disponibilidad de servicios públicos, de equipamiento y demás. Y ahí hay varios casos. Por ejemplo, Bogotá tiene dos casos que me vienen a la cabeza como puntualmente. Uno ha sido el caso del centro, en donde hay pues, más concentración de edificios en altura en este momento. Digamos que la norma de la ciudad permitía esa altura en base a que esa zona del suelo del centro era muy buena y por norma de sismoresistencia sí permite hacer más altura. Pero hoy el centro está enfrentando una sobreoferta de inmuebles del tipo que hicieron en estos edificios de altura. Entonces, digamos, a pesar de que es una buena idea que hacer mucha oferta para que la gente pueda tener más acceso, no se están llenando los edificios. No mucha gente quiere vivir en el centro. Entonces, digamos que comercialmente no fue tan bueno a la hora de que el usuario final
ocupara los edificios. Pues esto tiene que ver más con la planeación del gobierno de escoger este tipo de zonas para hacer estos desarrollos. Claro, claro. Ok. Pero entonces digamos que en el centro también hay una carencia de parques, de zonas públicas, Claro. zonas verdes y un montón de cosas. En Cedritos, por ejemplo, que es una zona más atractiva residencialmente, hubo hace unos años varios edificios que permitió hacer la norma, pero lo que encontraron fue temas ya de déficit de aguas y no había tanta disponibilidad de servicios públicos porque las redes para las que se diseñó Cedritos pues eran para casas hace muchos años y cuando llegaron estos edificios grandes pues digamos que saturaron las redes y tuvieron problemas de agua. Entonces allá no tiene problemas de oferta, entonces es el contraste, porque la gente sí quiere vivir más allá, digamos, residencialmente es más atractivo, pero todo, digamos, el entorno se vio afectado por el mismo fenómeno. Entonces, digamos que si es planeado en conjunto con la ciudad, que ahí es donde está el reto y es lo que no se ve todos los días, pues debería ser beneficioso para la masa colectiva, digamos. Pero al final del día, ¿estaríamos invitando o no a que esta, entre comillas, sobrepoblación que tiene Bogotá se siguiera incrementando? A más disponibilidad de ofertas se supone que viene más, pero yo creo que la gente que viene a Bogotá viene es porque es una ciudad agradable para vivir. En este momento Bogotá no es una ciudad, digamos, con un nivel de calidad de vida alto como para atraer a más gente. Okay. Entonces creo que son muchos más factores, no es solamente hacer edificios altos lo que va a atraer gente. Ok, Cata, ¿qué Sí, opinas? estoy de acuerdo. O sea, creo que muchas personas llegan a las ciudades en busca de oportunidades. No creo que las, digamos, construyendo más hacia arriba, pues genere más sobrepoblación. Ahora, que como ambiental, pues sí estoy de acuerdo con que se debería controlar la sobrepoblación, pero digamos, por ejemplo, en partes marginadas de Bogotá, pues donde posiblemente, digamos, gente que no tiene recursos pueda que también esté creando sobrepoblación, digamos, no va a tener la posibilidad de tener construcciones tan altas, ¿no? Entonces, porque generalmente donde se ven es donde están los desarrollos de edificios verticales, si no me equivoco, es, por ejemplo, zonas centrales o más céntricas. Entonces, pues ahí va, a que sí deberían controlar la sobrepoblación y que no, que creo que sí es una buena solución estas edificaciones verticales, pero siempre en lo que he dicho también, cómo podemos ser eficientes ante el uso de los recursos. Jesús, ¿usted qué opina? A ver, cuando tú hablas de, digamos, de sobrepoblación por la migración del campo a la ciudad, que es, digamos, un fenómeno que desde el proceso de industrialización de las ciudades se empezó a densificar los centros, obviamente, de ciudad, es un tema incontenible para Bogotá, porque pues, efectivamente aquí hay una cantidad de oportunidades laborales, tanto para personas de bajos ingresos, como para empresarios que buscan tener acá, digamos, unos nuevos negocios. Obviamente, pues el flujo migratorio se ve mucho más a nivel, digamos, de personas que vienen a buscar oportunidades o a mejorar su condición social. El problema ahí está en que esa gran cantidad de personas no encuentra un lugar porque no puede pagarlo. Yo vengo aquí a vivir básicamente el día a día mientras me consigo un trabajo, mientras tengo sostenibilidad económica. Entonces, ¿qué le pasa a esa persona? Le toca irse a arrendar a la periferia o a sectores donde, digamos, la disponibilidad de servicios es muy baja. Básicamente, lejos del centro o de los puntos donde se están generando el intercambio comercial. También por un tema económico, ¿no? Claro. Es más barato en la periferia que en la zona céntrica. Claro. Pero, por ejemplo, el desarrollo, es que ahí está un poco lo contraproducente del tema, es que tenemos una sobrepoblación de migración, pero tenemos la estrategia de densificar en altura. El problema es que para poder densificar se busca primero digamos, un bienestar o un beneficio económico para el promotor inmobiliario que pueda desarrollar su proyecto. ¿Sí? Pero para eso, por ejemplo, se debe generarle a esas personas el
poder oportunidad de tener acceso, pero eso va a pasar mucho tiempo. Entonces ahí está un poco lo contraproducente, porque nos estamos enfrentando a una migración muy fuerte, pero en la conurbación de la ciudad. Entonces, porque lo que sí es cierto es que las ciudades, en gran porcentaje, diría yo que en un 70%, el desarrollo es informal. ¿Sí? Y el 30% sí es un desarrollo planificado a partir de construcciones y de una gestión inmobiliaria. Lo que pasa es que digamos, las conurbaciones no son fáciles de contener para la administración distrital. Entonces, ese es un tema muy complejo de enfrentar. Ok, bueno, ustedes dos han tocado un tema bien importante y es el desarrollo de este tipo de estructuras en ciertas zonas de la ciudad. De hecho, Abel también lo mencionaba, y es que ha habido intentos, si se quiere, fallidos en ciertas zonas donde se hacen estas ejecuciones y no se venden. Quisiera que entráramos en un paralelo. Los voy a llevar a un imaginario en donde hoy decimos que el distrito aprueba hacer construcción en alturas en una zona que tenga alta densidad de población, llamemos Soacha, llamemos Modelia, puede ser. ¿Qué creen que pasaría en estas zonas con la población, con el ambiente, mejor dicho, con todo lo que rodea la construcción en alturas? Pues desde el punto de vista del constructor, yo creo que ese tipo de medidas sí facilitan, digamos, la generación de inmuebles nuevos y por economía de escala los edificios en altura son mucho más eficientes que hacer edificios bajos. O sea, si el tema no es de demanda y hay la suficiente demanda, hacer edificios en altura creo que es más eficiente en costos, en un montón de cosas, puede tener mejores zonas comunes y demás. Pero no puede ser indiscriminadamente tampoco porque, digamos, hay muchas cosas que afectan los edificios en altura. Como decía, no solamente redes, también uno como ciudad debería planear que el paisajismo urbano, pues, digamos, sea acorde, que no haya un edificio muy alto y al lado como unos pequeños, sino que sea como algo, y eso los arquitectos y los urbanistas lo planean mucho mejor y tienen como esa visión. Claro, pero ¿qué pasa con la gente? Al final del día, yo vuelvo al tema del capítulo, que es si esto al final invitaría a densificar o a invadir una zona específica de la ciudad, o si por el contrario puede ser benéfico para el desarrollo de esa zona. Si hablamos de Modelia, si mañana comenzamos a construir edificios en alturas allá, ¿qué pasa con la gente allá? ¿Va a haber más gente? Le voy a poner un ejemplo, perdón, el tema de Fontibón. Fontibón hasta hace un tiempo fue digamos, un sector que tiene una oferta de vivienda, o mejor dicho, el desarrollo siempre fue informal. Ahorita hay un boom inmobiliario industrial, ¿no? Exacto. Básicamente por eso, porque aquí se empezó el foco de desarrollo de Fontibón es el aeropuerto. Entonces, y es un sector que queda muy lejos de la ciudad con unas limitaciones de transporte importantes. Actualmente se están desarrollando muchas propuestas de edificios en altura para estratos bajos, estratos bis. Ahí hay un problema porque se puede generar, y generalmente se genera un proceso que se llama la gentrificación, ¿sí? Porque como hay que, digamos, adecuar una zona para poder implantar el edificio, la gente que vive ahí seguramente no va a poder comprar ahí. Entonces, son los habitantes que terminan yéndose de su sector de donde han vivido toda la vida. ¿Sí? Ese es un proceso. Ahora, es benéfico para las personas que buscan, ¿sí? un acceso a una vivienda de estratos bis, ¿sí? Con unos precios un poco más asequibles. Pero, por ejemplo, Fontibón no sigue teniendo los mismos problemas que tenía antes. No tiene una oferta de servicios importante y, sobre todo, el tema de transporte es muy complejo. Entonces, el tema de la edificación en altura está asociado a la oferta de servicios, como lo mencionaba Abel, ¿sí? Pero también a digamos, a una solución de transporte masivo que en Bogotá está en deuda. Apenas ahora estamos construyendo la primera línea del metro. Porque
Eso, digamos, es de los temas más importantes del tema de la densificación, es solucionar el problema de transporte masivo. Pero si le entiendo con base en lo que decía ahorita, la gente de Fontibón, que fue el ejemplo que puso, con esta construcción de edificios en alturas, tendría una tendencia a salir de la zona en donde está. Yo creo que sí. Porque el desarrollo de la zona va encareciendo también el suelo, ¿no? Para allá voy, para allá voy. Entonces, si la gente de Fontibón termina saliendo de Fontibón, va a generar una sobrepoblación en otras áreas. Es decir, al final del día estaríamos sí afectando la población de Fontibón. Y quizás lo que estamos haciendo es permitiéndole a personas de otros niveles socioeconómicos enriquecerse con la construcción de estos edificios, que es lo que está pasando en algunas zonas. De pronto usted nos puede dar algo más de insight sobre eso, que hay personas que compran 3, 4, 5 apartamentos para lucrarse del arriendo de esto y le quitan posibilidades a las personas del sector para poder vivir allá. Sí, pero digamos que esa es una realidad como de país, porque sobre todo en Bogotá, un poco menos de la mitad de la gente vive en arriendo. Entonces, digamos que conviven la persona que puede comprar para vivir, perfecto, le da su capacidad de pago. El que no puede comprar, de pronto sí puede arrendar, igual está usando su vivienda en la misma zona. Pero yo quiero volver un poquito a la pregunta anterior que usted estaba haciendo para darle un par de casos puntuales de lo que es cuando uno llega a una zona a hacer edificios en altura o con gran densidad, digamos. El caso más, digamos, de estudio más exitoso aquí en Colombia y que ha sido tomado como modelo para, digamos, desarrollar urbanismo a nivel de ciudad es el caso de Ciudad Verde, en Soacha, que era una zona que usted me comentó ahorita. Y de ahí se han tomado sobre todo las constructoras grandes para hacer el mismo modelo, que es lo que llaman ciudad dentro de la ciudad. Y ese modelo de ciudad dentro de la ciudad, que a mí me gusta mucho porque es muy integral, digamos, lo que hace es que desarrolla un urbanismo completo y digamos, con todos los servicios, hace las vías amplias con sus andenes, con espacios verdes, deja zonas previstas para hacer colegios, para hacer hospitales, clínicas. Entonces digamos que el concepto es, si yo vivo en Ciudad Verde, yo voy a poder tener como todo lo necesario ahí en la mano y no va a tener que, si me enfermo, no tener que cruzar como 2 horas para ir a una clínica, o no tengo que mandar a mis hijos al colegio muy lejos, o voy a tener centros de trabajo, digamos, cerca. Y eso lo que hace es que, digamos, la zona crece organizadamente. Ahora, eso es lo que llaman en la ciudad, pues, zonas de uso con tratamiento de desarrollo, ¿no? Que es donde se puede hacer eso porque hay disponibilidad de tierra para hacerlo. El reto grande está en una zona como Fontibón, en donde la disponibilidad del terreno es mucho más limitada y el constructor, digamos, tiene que comprar 3, 4, 5 casas las que logra negociar y hace su edificio. Entonces no hay no hay una planeación de la zona, digamos, que se respete y que además esté encaminada en que tenga todos estos mismos servicios. Digamos que ahí la norma y la ciudad tienen ciertos instrumentos como los planes parciales y hay cosas que se están haciendo, pero que todavía no son así de integrales como fue el caso de Ciudad Verde. Y ese caso de Ciudad Verde se ha replicado en todo el país exitosamente, dándole acceso a la gente a vivienda muy formal, de muy buena calidad, con muy buenos servicios. Era que nos fuéramos a el otro polo, ¿no? Entonces estábamos hablando de zonas que de niveles socioeconómicos no tan altos. Vámonos a una zona de niveles socioeconómicos un poquito más alto. Vámonos a Chicó, a Santa Bárbara, si es que pudiera llegar a darse. ¿Qué pasaría con esas zonas donde tuviéramos la construcción de edificios en alturas? En la misma línea, mencionemos, por ejemplo, el caso particular que incluso Abel lo mencionó en su introducción, el caso de Cedritos. ¿Sí? Cedritos hasta el año 2015 era un sector muy apetecido por los, digamos, por los gestores inmobiliarios e incluso por los compradores de vivienda, y se generó una densificación bien importante en Cedritos que terminó por colapsar Cedritos. ¿Sí?
pero efectivamente pues, hubo un costo incrementado también del acceso a la vivienda, pero puede pasar que en ese sector, por ejemplo, sectores que tiene mejores acceso a la vivienda, funcione mejor, ¿sí? Funcione mejor el tema del desarrollo en altura. El tema está en que puede ser en sectores altos, ¿sí? O en sectores más consolidados, llamémoslo también así, pero lo importante es que podamos brindarle a esas residentes los servicios para que tengan menores desplazamientos de transporte, tengan más accesibilidad a espacio público, a equipamientos, ¿sí? Yo creo que el término no radica en que sea en sectores bajos o en sectores altos. Yo creo que incluso el POT de ahora le apunta a eso, de identificar zonas donde se pueden dar esas condiciones para densificar en altura. Entonces, más que el sector, creo que es, o sea, el estrato socioeconómico es un sector que tenga y garantice el poder densificar en altura. Entonces, Santa Bárbara, Santa Ana, Santa Viviana, Sí, claro. ¿podrían llegar a ser esos sectores? Pero fíjate que Santa Viviana, Santa Bárbara, en el POT anterior, ¿sí? No se permitía densificar a altura. Las edificaciones, en muchos casos, era mediana altura, 8, máximo 10 pisos, qué sé yo. Mantenía la altura Claro, que estaba en la zona. Exacto, estamos hablando de densificación de mediana altura, ¿sí? En el POT de ahora, en el decreto 555 del 2001, de la anterior administración, de la administración de Claudia López, que ese es un POT que viene de un proceso de estudio que incluso viene desde la era de Petro, porque a Petro en la alcaldía de Petro se le cayó un POT, pero ese POT dejó todos unos estudios que los tomó Peñalosa y después los tuvo que retomar Claudia para formular el POT actual. Pero ¿qué pasa? Ese análisis fue muy importante para la ciudad porque identifican zonas que se permite o que son más viables para la densificación en altura, ¿sí? Entonces, fue el resultado de todo un análisis minucioso para encontrar zonas en Bogotá que se pueda desarrollar ese tipo digamos, de densificación en altura. Pues yo he visto, por ejemplo, que desde Peñalosa creo que tumbó unos artículos donde decía que precisamente, por ejemplo, desde la 127 y en algunas zonas no se podían construir grandes zonas de gran altura, incluyendo, por ejemplo, el caso de los recursos sobre las tuberías, pero también un tema, por ejemplo, mencionado desde hace mucho tiempo en este centro comercial Unicentro es, por ejemplo, construcción de más de 25 pisos, donde también, por ejemplo, cómo está el tema de los recursos asociados alrededor de ese tipo de edificaciones, por ejemplo, vías, ¿no? ¿Cómo sería ese colapso de vehículos? Entonces, pues, creo que es más que todo hacia ello que, por ejemplo, no veo, o sea, entiendo que no se ha desarrollado tanto es por eso, por ese tiempo. Yo creo que al final del día siempre cae uno en que el reto está en que no es solamente el edificio, sino todo lo que hay en el entorno de alrededor. Y pasa lo mismo en estratos bajos y en estratos altos y en las diferentes zonas que hay. Y vuelvo e insisto en que debería ser una cosa planeada y como bien estructurada, pero por zonas, como ciudades dentro de las ciudades. El caso de Santa Viviana, San Patricio, son barrios que ya están muy consolidados, que yo creo que tienen organizado su infraestructura local de parques, de servicios públicos y demás, que no vale la pena dañar esa zona cuando hay otras zonas muy cercanas que también pueden ser interesantes, atractivas, que se puede mejorar. Entonces ahí aparece el tema de renovación urbana, que creo es a lo que le apuesta el POT en este momento. Pero hay una paradoja muy grande en la forma en cómo la ciudad quiere desarrollar las zonas, porque por ejemplo, digamos el POT el 555, que es el que está vigente, toma el legado que dejó el MEPOT de Petro en cuanto a las cargas urbanísticas. Entonces se supone que para poder densificar te dejan hacer más altura,
En contraprestación, el constructor debe pagar un impuesto, digamos, unas cargas a la ciudad para precisamente desarrollar todo este equipamiento y todas las redes de servicios públicos, los parques y demás. Pero cuando uno va en la práctica, digamos, yo monto un edificio en X zona, pago las cargas que se supone que la ciudad va a invertir, pero eso no se ve. Esa inversión no se ve, pues pueda que lo hagan en alguna otra zona de la ciudad, pero no se está invirtiendo en el desarrollo de esa ciudad. Entonces se está creando el problema porque se hizo el edificio, y si se hacen más edificios adyacentes y no hay renovación de redes y no hay renovación o complemento de los servicios de equipamiento que hay en la zona, pues lo que se hace es que se está agrandando el problema. Pero y la culpa no es, digamos, ni del constructor ni del que quiere vivir ahí en una zona mejor. Creo que es más en la práctica no se están haciendo las inversiones que se requieren para poder que esa zona tenga todo lo necesario para poder recibir esa densidad. Y hay otra cosa, ¿no? Creo que de pronto ustedes saben más del tema, que es el tema de compensación, o sea, como que a nivel de construcción debe también tener a nivel de área algo de compensación alrededor. Entonces, si uno va a hacer un edificio alto, pues ¿cuánto tendría que tener espacio también, no? Digamos que pues no todo es malo en la planeación. Por ejemplo, este POT 555 tiene una cosa que yo veo que es beneficiosa, que es cuando se desarrollan lotes de más de un área, que superan un área mínima, ya son muy grandes, digamos, o que se consideran grandes, las sesiones para parques antes se podían pagar también en dinero, como las cargas. Cuando el lote supera un mínimo de área, te obligan a dejar la sesión para el parque dentro del mismo lote. La sesión para parque es que el constructor deje listo. Claro que sí, mi lote tiene, voy a inventar, 2.000 metros cuadrados de área, tiene que dar 500 de parque. Entonces, antes lo que la ciudad decía era, yo permito que esos 500 me los pague en plata o con otro lote en otra zona de la ciudad, y el constructor no dejaba en la misma zona el parque. Entonces le estaba dejando el problema de que no estaba aportando a las zonas verdes que debería tener la zona, porque va a recibir más gente. Pues creo que eso es algo bueno, que es que ya está dejando como previsto que se tiene que dejar el parque ahí mismo, pero sin embargo faltan más cosas. El tema de las redes de servicios públicos, por ejemplo, que creo que hemos hablado todos, no se está renovando en esa zona. Pero eso no es responsabilidad del constructor, se lo pregunto porque cerca donde yo vivo están construyendo 4 torres de 24 pisos para apartamentos bis, y una vez levantaron las torres, ni siquiera antes de entrar a apartamentos me atrevería yo a entregar apartamentos, me atrevería a decir, levantaron todo el piso de las avenidas y el mismo constructor, hasta donde entiendo, fue quien se encargó de remodelar todo el acueducto y las vías eléctricas y de gas de su edificio. ¿Eso termina siendo responsabilidad del constructor o...? Digamos que el constructor hace todo lo necesario para garantizar que su edificio tiene las instalaciones acordes a su tamaño y que suplen, digamos, que la necesidad, el suministro de agua y el alcantarillado, que es como el desagüe. Pero el constructor, la responsabilidad va hasta cierto punto, digamos, como del tubo matriz hasta el edificio. Pero las redes grandes, que son las que realmente le dan la capacidad a la zona, capacidad de carga, digamos, que son las redes matrices, esas son responsabilidad del acueducto. Okay. Entonces, digamos que a veces el acueducto exige hacer obras, pero también digamos que no, como no hay una estrategia de zona, no se hace de una forma organizada. Digamos que lo más eficiente sería como que, ok, varios constructores que están en la zona revisan la capacidad de carga, proyectan como un crecimiento de la zona y qué es lo que se quiere dar, y hacen las obras necesarias para esa capacidad que se proyecta. Okay. Pero digamos, hay casos, pero muy, muy pequeños todavía. Acompáñennos el próximo lunes en la segunda parte de este capítulo. Los esperamos. En Izarco creamos experiencias memorables. Encuéntranos, escúchanos y comparte.